La mañana en la planta química comenzó como cualquiera otra, con el zumbido constante de los extractores, el silbido lejano de las válvulas liberando presión y el olor penetrante, aunque ya familiar, de solventes en el aire. Para quienes trabajaban allí, aquel aroma era tan cotidiano como el café de las 6, tan normal que ya nadie lo notaba. Pero esa mañana, algo no estaba del todo bien. Romina ajustó el casco amarillo sobre su cabeza mientras atravesaba el portón principal. Era su tercer mes como supervisora de turno, un ascenso que había obtenido gracias a su capacidad para mantener todo bajo control. Caminó por el pasillo central de la planta, saludando con un gesto a los operarios que ya estaban en plena faena. Notó que la temperatura dentro del galpón era un poco más alta de lo habitual, aunque no le dio demasiada importancia. Las grandes calderas siempre generaban calor, y con la humedad del amanecer, todo parecía más sofocante. En el área de almacenamiento, Luis, un operario experimentado, revisaba los indicadores de presión de las tuberías que alimentaban los tanques de hexano. Miró el manómetro y frunció el ceño. La aguja estaba un poco más baja de lo esperado. Nada alarmante, pero sí extraño. Lo comentó por encima con su compañero, Carlos, que estaba a unos metros acomodando unas cajas de reactivos. ¿Notas eso?, dijo Luis, señalando el manómetro. Carlos apenas levantó la vista. Va, seguro es el medidor. Esos viejos cacharros nunca marcan bien. Luis dudó por un instante. Se acercó a una de las tuberías y sintió un leve olor más fuerte que de costumbre. Era un gas reconocible, incoloro, pero con un aroma penetrante. No lo suficiente para hacer saltar las alarmas, pero sí para llamar la atención. Se enderezó, pensativo, mientras Carlos ya había regresado a su tarea. A pocos metros de allí, Romina pasó revisando la lista de chequeo. Todo parecía estar dentro de los parámetros. Sin embargo, al cruzarse con Luis, este hizo un comentario casual. Creo que hay algo raro con la línea 2. Huele un poco fuerte. Romina detuvo su paso apenas un segundo. ¿Es grave? Luis se encogió de hombros. No creo. Solo lo noté un poco. Capaz es el cambio de presión. Bueno, revísalo con calma. Si ves algo serio, avísame, respondió Romina, y siguió caminando sin darle mayor importancia. Luis no insistió. Sabía que la supervisora estaba bajo presión. El turno tenía que cumplir con la producción programada y cualquier reporte significaba detener la línea, llenar formularios, justificar retrasos. Nadie quería ser el del reporte que atrasaba todo. A media mañana, un par de trabajadores en el área de envasado también notaron un olor extraño. Pero lo atribuyeron a que alguien había abierto un tambor sin ventilarlo bien. Hicieron un comentario entre risas y continuaron trabajando, sin saber que el gas se estaba escapando lentamente de una pequeña fisura en la tubería principal. Romina regresó a su oficina provisional, una pequeña cabina de control con ventanales que daban a la planta. Desde allí, podía observar el movimiento de los montacargas, a los operadores controlando válvulas y a los técnicos ajustando perillas. El reloj marcaba las 10:30, y hasta ese momento no había recibido ninguna alarma. En teoría, todo estaba perfecto. Pero bajo el piso, donde las líneas corrían como un entramado metálico, el gas seguía filtrándose. La presión descendía de manera casi imperceptible, demasiado lenta para activar los sensores automáticos. A cada minuto, la nube invisible se expandía por el ambiente, mezclándose con el aire húmedo del galpón. Luis decidió acercarse una vez más a la tubería sospechosa. Pasó su mano cerca de la unión y sintió un ligero soplido frío. No era imaginación. Algo escapaba de allí. Miró a su alrededor, dudando. ¿Avisar o no avisar? Sacó su radio y la encendió, pero no llegó a hablar. En ese momento, Carlos le gritó. Luis, ven a ayudarme con estas cajas, que se caen. Luis vaciló. Guardó la radio. Pensó, lo reviso después del almuerzo, no es para tanto. Y fue a ayudar a su compañero. Mientras tanto, en otro extremo de la planta, un contratista externo, nuevo en la instalación, también percibió el olor. No conocía bien la rutina, así que preguntó a un técnico veterano. ¿Esto siempre huele así? El técnico sonrió. Bienvenido al paraíso químico. Si no huele raro, preocúpate. Ambos rieron y siguieron con su trabajo. Cerca del mediodía, Romina recibió un mensaje en su celular corporativo. El jefe de producción quería que el lote del turno estuviera terminado antes de las 5. Había un pedido urgente que debía salir sin retrasos. Romina sintió la presión.
Cualquier interrupción sería mal vista. A la 1 de la tarde, mientras el personal almorzaba en el comedor, el gas seguía acumulándose. Nadie lo notaba allí porque el sistema de ventilación era diferente. Luis comió rápido, pero seguía con la idea en la cabeza: debí reportarlo. Pero si no es nada, me voy a ganar una reprimenda por alarmista. A las 2, la temperatura en la planta aumentó ligeramente. Un ventilador industrial dejó de funcionar y el aire se volvió pesado. Algunos operarios se quejaron del calor, pero nadie lo relacionó con la fuga. Romina hizo una ronda general antes de su reunión de seguimiento. Vio a Luis y le preguntó de nuevo: ¿todo bien con la línea 2? Luis dudó una fracción de segundo y respondió: sí, todo bajo control. No quería problemas. Romina asintió y se fue tranquila. Pero el gas no estaba bajo control. La pequeña fisura crecía con cada hora. Y aunque nadie lo sabía, la atmósfera comenzaba a llegar a un punto peligroso. Una simple chispa bastaría para convertir aquel galpón en una trampa mortal. A las 3:30, el contratista nuevo sintió un mareo leve. Creyó que era por el calor o por no haber desayunado bien. Caminó hasta la salida para tomar aire fresco y no le dio importancia. Cerca de él, un sensor de gases registraba apenas un ligero cambio, tan mínimo que no activaba ninguna alarma sonora, solo un indicador tenue que nadie miraba con atención. Romina estaba en su oficina revisando papeles cuando escuchó un golpe seco proveniente de la línea 2. Se levantó de inmediato y corrió hacia el ruido. Al llegar, vio a Luis y Carlos de pie junto a la tubería, con cara de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada serio, solo un golpe de presión, respondió Carlos rápidamente, antes de que Luis hablara. Romina los miró fijamente. ¿Seguro? Luis asintió, aunque por dentro sentía que algo estaba mal. A las 4, el sol golpeaba con fuerza sobre el techo metálico y la temperatura dentro del galpón era sofocante. El gas, ahora más concentrado, comenzaba a causar picazón en la garganta a quienes trabajaban cerca de la línea 2. Pero todos lo atribuían al polvo o al simple calor. Nadie, absolutamente nadie, quería ser el primero en dar la voz de alarma. El reloj avanzaba implacable hacia las 5. Faltaba poco para completar el turno. La producción iba según lo planeado. Todos pensaban que, si no había pasado nada grave hasta ahora, podían aguantar un poco más. Pero el peligro estaba alcanzando un punto crítico. Romina revisó por última vez los indicadores y no vio nada alarmante. Respiró aliviada. No sabía que, a solo unos metros, el aire ya estaba lo suficientemente cargado de gas como para hacer que un cigarrillo encendido, o una chispa eléctrica, encendiera el infierno. El reloj marcaba las 4:30 cuando Romina decidió hacer una última inspección rápida antes de cerrar el turno. Caminó por el pasillo central mientras los operarios se preparaban para cumplir la meta de producción. Todo parecía normal, pero el aire estaba más pesado, y ahora incluso ella percibía un olor extraño. Luis, con el ceño fruncido, se acercó a la tubería sospechosa una vez más. Esta vez la fuga era evidente, un silbido débil escapaba de la unión metálica, y la presión descendía poco a poco. Miró a Carlos, que negó con la cabeza. Si lo reportamos ahora, paran la línea, y nos culpan por el retraso. Luis dudó. Sabía que debía avisar, pero la mirada de su compañero lo frenó. A las 4:45, un montacargas pasó cerca y una chispa saltó al rozar con una baranda metálica. Nadie lo notó. Pero esa pequeña chispa fue suficiente para encender el gas acumulado. La explosión sacudió toda la planta con un estruendo ensordecedor. Llamas azules se extendieron por la línea 2 en cuestión de segundos, derribando estanterías y lanzando trozos de metal por el aire. Romina cayó al suelo, aturdida, mientras una onda de calor abrasador recorrió el galpón. Luis y Carlos fueron lanzados varios metros, uno quedó inconsciente, el otro con quemaduras graves. Las alarmas finalmente sonaron, pero era tarde, el fuego devoraba la zona y obligó a evacuar de inmediato. Los bomberos industriales llegaron en minutos, pero contener el incendio tomó horas. Al final del día, la planta estaba destruida y el saldo era trágico: un muerto, varios heridos y una investigación inevitable. Días después, en la reunión de seguridad, Romina escuchó con el rostro pálido cómo los peritos explicaban la causa: una fuga mínima que nadie quiso reportar por miedo a las consecuencias. Ella recordó cada conversación, cada duda ignorada. La lección quedó grabada en todos: un pequeño silencio, un no pasa nada, puede costar vidas.